En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas nuestras bellas artes y fijados sus tipos y usos. Pero el acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que éstos alcanzan, las ideas y costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y profundos en la antigua industria de lo bello. En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace 20 años, lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con qué novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte. Esta cita de Paul Valéry aparece como epígrafe introductorio al libro de Walter Benjamin titulado El arte en el tiempo de la reproductibilidad técnica. Voy a empezar por hacer una digresión. Cuando se realizó la presentación del número 3 de la revista Por el Camino de Poin, revista literaria, narrativa, editada desde la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión de la presentación de este número, decía, se realizó un encuentro por Zoom. Vean qué cosas he aprendido a hacer, cambiar de escenas, pasar de una escena a la otra, y además esto me permite poner, por ejemplo, llevarme de un lado para el otro, centrarme. Bueno, si gustan, en algún momento me lo piden por los comentarios, les hago tips sobre la construcción posible de canales para YouTube. No es tan difícil, ¿eh? En fin, la cuestión es que en esa ocasión, este encuentro por Zoom, donde concurrimos docentes, estudiantes, partícipes de ese número de la revista, la profesora Adriana Amante, que es docente de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de letras, si no me equivoco ella está especializada en literatura argentina del siglo XIX, ella dijo algo que a mí me dejó pensando. Hablando específica de narración, dijo que el discurso escrito, narrado, propio de la narrativa, posee en sí misma una dinámica parecida, decía, al despegue de un avión. Si tenemos la imagen de un avión carreteando a lo largo de la pista de un aeropuerto, se acelera y de pronto llega un momento donde ya no es posible frenar, desacelerar, sino que al avión no le queda mucho más que el despegue, tomar vuelo y si no estrellarse de otro modo, ¿no es cierto? Bueno, contamos con la pericia de los conductores, los pilotos de avión, para que esto último nunca suceda y en la mayoría de los casos, excepto por algún desperfecto, el avión nunca deja de levantar vuelo, ¿no es cierto? Bueno, algo parecido ocurre con el discurso narrativo, literario. Yo diría que por la propia poética que insufla el discurso narrativo, es que en determinado momento el lenguaje, pensemos en un cuento, en una novela, se inicia desde las mismas palabras, desde las primeras palabras, carretea, ¿no es cierto? Se acelera y llega un momento donde el discurso narrativo o remonta vuelo o se estrella o colapsa. Si levanta vuelo, esto va a ser movido por la poética, que le sirve de combustible, entonces tenemos arte. Caso contrario, el discurso nunca levanta vuelo, termina por estrellarse en algún momento, y ese cuento, esa novela, ya como que nos decepciona, ¿no es cierto? Esto a mí me remite, esta idea de la profesora Adriana Amante, me remite al concepto de aura de Walter Benjamin. Walter Benjamin fue un teórico del arte y de la literatura particularmente, que vivió en las primeras décadas del siglo XX y que entre otros conceptos pensó esto del tema del aura. ¿Qué es el aura? Bueno, el aura es un fenómeno, una experiencia
en términos de Benjamin, que debería por lo menos producirse ante la expectación de una obra de arte cualquiera. Finalmente es lo que confirma que una obra de arte es tal cosa. Ahora bien, obras de arte tenemos de dos índoles, ¿no es cierto? La más común, tal vez, o seguramente, es la que se despliega, se desarrolla en el transcurso del tiempo. Una novela, un cuento, comienza cuando empezamos a leerlo, esto nos va a llevar un tiempo hasta llegar al final, donde finalmente concluya, ¿no es cierto? Lo mismo la escucha de una canción, de una sinfonía, la expectación de una película, de una obra de teatro, de un cuadro de danza. Son obras que se desarrollan en el tiempo. Tenemos que ser pacientes, saber esperar hasta el minuto final donde eventualmente se consuma la obra de teatro, la obra artística, ¿no es cierto? De manera diferente tenemos las artes plásticas, la pintura, la escultura, que son súbitas de alguna manera. Se dan en el momento, no hay la necesidad de un desarrollo en el tiempo. A partir de aquí podemos preguntarnos entonces cuál es el tiempo prudencial en que una persona debería estar delante de una pintura. Ya la escultura presupone un recorrido alrededor de la pieza, de la obra, para poder ser vista, comprendida desde todos los ángulos, ¿no es cierto? Ese recorrido alrededor de la obra nos va a insumir un tiempo. La pintura no hay una parte de atrás, tenemos el cuadro y somos nosotros y la obra, uno frente al otro, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo nos debería insumir ver un cuadro? Lo mismo que la lectura de un cuento, de una novela, lo mismo que el tiempo que nos lleva ver una película completa, una obra de teatro. Bueno, a partir de eso, me parece podemos empezar a entender un poquito de qué va este concepto de aura. Porque si nos ponemos a pensar, a especular sobre la cantidad de tiempo que debería insumir ver un cuadro, esto es algo que nos puede dar vértigo, ¿no es cierto? ¿Se imaginan estar 2 horas 45, 2 horas y cuarto, 3 horas que puede durar una película, estar ese tiempo delante de un cuadro, o los minutos que sea que nos lleve leer un cuento, o los 40 minutos, 50 minutos que nos puede llevar a ver una obra de teatro, un cuadro de coreografía? Desde ya, entonces empezamos a entender que es subjetivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a estar delante de una pintura? Es subjetivo, depende de cada uno. El tiempo que le requiera contemplar un cuadro y digamos que aprovechar todas sus posibilidades. A su vez, si pensamos que en el desarrollo de una novela, por ejemplo, hay un carreteo previo en el discurso desde que se inicia el capítulo 1 de una novela, hay una aceleración en la dinámica del espectador, del lector en este caso, hasta que empezar a sentir que ese discurso levanta vuelo, se vuelve poético, por lo tanto arte, también ese momento va a ser subjetivo de cada persona. ¿Qué tiempo le insume al lector enganchar la poética de lo escrito? Generalmente no va a ser desde las primeras líneas. Más fácilmente incluso en toda construcción de relato nos va a pasar algo parecido. ¿En qué momento una película desde los créditos, desde los títulos iniciales, empieza a volverse arte? Esto al margen incluso de que empecemos a ver la película con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y empezamos a disfrutarla desde el segundo uno, ¿no es cierto? Y estamos pendientes de los colores, estamos pendientes de la música, estamos pendientes de la aparición de personajes, de las interpretaciones, pero todavía la expectativa de que aparezca el momento artístico, de que aparezca el aura, el momento de la conmoción, el momento del vértigo, que es el momento que le interesa entonces analizar a Walter Benjamin y que él lo entiende con el nombre, la etiqueta de aura. Ahora bien, también, Benjamin era de ese tipo que ya no existe, de pensador marxista místico, a la manera que ya vimos lo fue Mikhail Bakhtin, tantos otros, porque hay mucho de misticismo en este entendimiento de eso que sea que significa el aura, no Laura. Que otra vez, el aura es una experiencia entonces de índole
íntima, hasta cierto punto intransferible, inexplicable. Concretamente, uno ve una película, lee una novela y no puede determinar en dónde es que se halla el aura. Va a ser diferente para cada uno. Podría ocurrir que en determinada persona no se produzca nunca ese momento de aura, aun cuando colectivamente esa obra esté consensuadamente aceptada como una obra de arte poética, ¿no es cierto? Y es un momento místico y es un momento sublime, diferenciado, porque es el momento en que el espectador entra en comunión con la obra y tal vez con aquel que la ejecuta, con el artista. No es tampoco una fusión de la atención con la obra, porque eso puede ser distracción o puede ser sugestionabilidad, ¿no es cierto? Vemos una película, nos gusta, nos interesa, nos identificamos con las problemáticas que presenta, que plantea, con la psicología de los personajes, nos olvidamos de nosotros mismos y estamos sumergidos en esa realidad que nos presenta la trama. Y eso no es aura. Precisamente aura es ese momento de vértigo irracional, pero donde uno es plenamente autoconsciente, sin aún encapsularse ni alienarse respecto de la obra. Es muy parecido al concepto, el concepto de aura es muy parecido al concepto de recuerdo de sí que plantea Gurdjieff. Precisamente Walter Benjamin describe al aura como una experiencia de aquí y ahora. Aquí y ahora es plena autoconciencia. El pasado queda atrás, el futuro no es nada más que hipotético y mi plena experiencia es de aquí y ahora. Y agregaría que de yo y la obra. Precisamente se trataría de algún grado de despertar. Vivimos sumidos, sumergidos en una vorágine de impresiones externas que nos atraviesan, que nos automatizan, que nos vuelven mecánicos, y el arte entonces tendría esa función de generar un momento de aura, vuelvo a decir, de índole mística. Por eso insisto que tampoco es el entusiasmo ante una obra de arte lo que es el aura, sino lo que se genera a posteriori, digamos, del entusiasmo inicial. Porque también fácilmente podemos terminar desilusionados respecto de las expectativas previas, ¿no es cierto? Claro, dice Walter Benjamin que a partir de la aparición de la posibilidad de la reproductibilidad técnica del arte, esto atenta contra la aparición del momento de aura, porque el aura es lo que va a surgir de la fuente original artística y no de su repetición. Nos advierte Benjamin que un actor teatral inclusive, cuya repetición o su repetibilidad de su producción se da a través de las cantidades de funciones que el actor haga en el curso de una temporada teatral, ¿no es cierto? Donde quizás haga, en el mejor de los casos, hasta 5 funciones, pongamos, por semana, ¿no es cierto? 2 funciones, doble función el viernes, doble función el sábado, una función más el domingo. Y ese actor de teatro sabe que todas las funciones no son iguales. Para el espectador que quizás vea, lo más probable es que vea una sola función, sí, puede alcanzar ese momento aurático en el momento la función que le toque en suerte ir a ver, ¿no es cierto? Pero también el ejecutante, también el actor tiene su momento aurático respecto de eso que está actuando, y en esa repetición es muy probable que haya momentos que encuentre que su discurso ha tomado vuelo o que no, que simplemente se quedó por quizás carreteando. Pero es verdad que la reproducción, la repetición y la repetición técnica por sobre todo, atenta contra la aparición del aura. Si pensamos en la pintura, donde en la actualidad a una ancha franja de consumidores ya tal vez no le interese tanto el original como una copia que incluso puede ser hasta personalizada a través de recursos de edición. Entonces tal vez me encuentre
nos encontremos en nuestro living con que contamos con una reproducción, puede ser un Van Gogh, un Renoir, un Dalí, por decir alguien, que tal vez tenga brillos y tal vez tenga colores más brillantes que respecto del original mismo, ¿no es cierto? Y tal vez porque lo mandamos a hacer a nuestro propio gusto. Si pensamos en el campo de la música, antes de la amplificación eléctrica y antes del registro fonográfico y de la invención del contenedor físico de registros fonográficos, una persona debía recurrir o concurrir a una sala de conciertos para quizás, tal vez, 1 o 2 veces al año poder escuchar una composición musical, al menos de cierta característica. Hoy podemos escuchar el tipo de música que se nos ocurra, también en el momento que se nos ocurra, ¿no es cierto? Benjamin en algún momento se llega a preguntar si en el cine puede haber aura, en tanto que no estamos en el aquí y ahora en que fue actuada una escena, representada una situación, como si en el teatro de pronto, ¿no es cierto? Que por más que esté siendo una repetición de representaciones, de funciones, sin embargo, para el espectador al menos, y para el actor también, cada función no deja de ser un aquí y ahora. En el cine nunca vamos a estar, por más que se trate de un estreno mundial, nunca vamos a estar en el aquí y ahora en que fue registrado esa representación. No obstante, es posible, sí, que en el momento en que se filmó una película, una escena, se produjo un efecto aurático y la cámara lo haya podido tomar. Al menos por parte del actor, vuelvo a decir, después el espectador no va a encontrar de manera uniforme el momento aurático ni de una película, ni de una obra de teatro, ni de un cuadro, ni de una novela. Eso va a variar de espectador en espectador, si es que sucede. En fin, queridas, queridos, querides, otra vez un tratamiento de tema que no busca encontrar conclusiones definitivas, tanto como permitirnos un ejercicio mental, una apertura a nuevas preguntas, a seguir pensando. No quiero cerrar sin plantear el hecho de que esto de pensar el aura, este fenómeno, en términos de vivencia del aquí y ahora, en algún lugar nos suena a postura posmoderna, ¿no es cierto? Y sí, es algo que quizás, o seguramente llevado a otro ámbito, al ámbito de lo cotidiano, al ámbito de lo social, de lo político, no esté tan bueno. No se trata de encontrarle el momento aurático a la vida, que quizás sí, pero me parece que siempre relacionado al ámbito de lo íntimo, de lo personal, tal vez de lo religioso, y que pretender entonces una colectivización de este tipo de experiencia me parece, si no peligroso, cuando menos ineficaz, improductivo, y que puede atentar contra intereses sociales de otra envergadura, de otro grado de necesidad. En definitiva, estamos hablando de arte. El arte imita la vida a veces no la imita, a veces es otra cosa el arte en relación con la vida. A veces es una experiencia colectiva, a veces es una experiencia individual. Bueno, con esto quería cerrar. Otra vez, mis queridas, queridos, querides. Espero estén pasando gratos momentos, teniendo muy buenos días y muy gratas lecturas. Hasta pronto.